Danos la sabiduría para alcanzar nuestros sueños y solucionar nuestros problemas, porque te amamos, en ti confiamos y con certeza guardamos. Que la Virgen María nos acompañe durante este fin de semana. Amén. Si te perdiste algún detalle de nuestro programa de hoy, síguenos en YouTube, Pastoral Familiar, Centro Sevilla. A esta hora se inicia Somos Familia de Dios, espacio de reflexión para promover la alegría del amor en las familias, buscando que cada persona descubra cómo hacer presente a Jesucristo en su vida familiar. Somos Familia de Dios, con el Centro Pastoral Familiar Sevilla. Familia, somos una familia. Familia de Dios, ¡ay, qué alegría! Bienvenidos sean todos a su programa Somos Familia de Dios, un programa de la Pastoral Familiar realizado en Sevilla Valle, espacio radial que se escucha todos los viernes a las 12 del mediodía por Radio Sevilla, de Caracol Radio 1530 AM, con el fin de promover la alegría del amor en nuestras familias. Nuestro tema de hoy, en Somos Familia de Dios, la urbanidad cristiana. Vamos a hablar acerca de este tema, que es una de las principales acciones de respeto hacia los demás y uno de los aspectos donde se fundamenta el amor por sus semejantes. Y para tratar este tema tan interesante nos encontramos en la mesa de trabajo con nuestra guía espiritual hoy en Somos Familia de Dios, la hermana Rosacendi Campomanco de la comunidad vicentina. Y en nuestra mesa de trabajo nos encontramos con Ana Lucía Hernández Acevedo, Marta Lucía Bolaños, Luis Alberto Ramírez Ramírez, David Castro Rendón, nuestro productor, y en el control máster y en la edición, Carlos Andrés Díaz Ateortúa. Y su amigo, este servidor quien les está hablando, Martín Montilla Cano. Sean ustedes bienvenidos. Y empecemos como siempre con una oración, la oración de inicio. Y Felipe Lenis nos comparte esta oración. Bienvenido, Felipe. Dios lo bendiga. En este hermoso día queremos dar primeramente gracias a nuestro Dios Padre Celestial por permitirnos hoy presentarnos delante de Él, reconocer que es grande, que es poderoso, majestuoso, sublime, pero que es un Dios de amor. Y en este día queremos también rendirnos delante de Él como sus hijos y reconocer nuestros pecados, reconocer que fallamos, que mentimos, que nos equivocamos y que lo único que ofendemos es a nuestro Padre Celestial, a Jesucristo nuestro Rey Salvador y a su Santo Espíritu. Hoy quiero dar gracias, Señor, porque nos das el privilegio de ser primeramente tus hijos, pero también nos has dado el legado de ser padres en esta tierra. Y a través como padres te pedimos todos los días sabiduría, entendimiento para guiar a nuestros hijos, nuestra familia, en nuestras casas, en nuestros hogares, en los lugares donde estemos, siempre enseñando a ellos los mandamientos, los sacramentos de nuestra iglesia y sobre todo tu amor, tu perdón y tu favor. Yo pido hoy, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y Salvador, por todas las familias que están escuchando esta oración y escuchan este programa a esta hora, para que seas tú, Señor, cada día direccionándolos a través de tu Santo Espíritu, así como lo hiciste con María, Madre de Jesús, y José, privilegio tan grande de guiar a Jesucristo en su infancia y de saber y entender que era el Hijo de Dios, del Dios Altísimo. Por eso nosotros también tenemos que entender que nuestros hijos no nos pertenecen, que son tus hijos, y por eso los encomendamos en tus manos, Padre Celestial, para que tú, Señor, los guardes, para que tú los protejas donde quiera que ellos estén. Y a nosotros como padres te pedimos que cada día podamos dar a ellos y enseñarles tu temor, tu amor, el respeto a un Dios grande que todos los días nos guarda, que todos los días nos bendice y que todos los días nos abriga con su amor, su misericordia y su perdón. Gracias, Padre, por este día, y en el nombre de Cristo Jesús bendecimos a todas las familias de Sevilla, del Valle del Cauca, de Colombia que escuchan este programa. Amado mío, gracias. Recordar que a través del bautismo, Señor, tú has tomado nuestros pecados, Jesucristo, y que a través de tu sangre preciosa nos has limpiado de todo pecado y toda iniquidad, y con tu muerte nos has redimido, entregándonos tu perdón y tu favor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En la iluminación bíblica, un sacerdote que nació en este bello municipio de Sevilla, párroco de la Catedral de San Pedro en Buga Valle.
Él siempre ha manifestado de diferentes maneras su amor incondicional por este terruño. Además, es escritor, tiene varias facetas este gran sacerdote. Les estoy hablando del padre Rodrigo Gallego Trujillo. Él nos comparte su reflexión acerca del tema hoy. Gracias, padre. Cordial saludo para todos. Nos enseña la primera carta de San Pedro en el capítulo 3, versículo 8, que debemos tener todos un mismo sentir, ser compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados para heredar una bendición. Qué importante tener en cuenta en nuestro camino de fe el tema de la urbanidad y cómo fundamentar la urbanidad en la Sagrada Escritura, precisamente con estos textos. El mismo San Pablo también nos dice que no debe haber entre nosotros conversaciones vacías o llenas de chabacanerías, de doble sentido. Jesús con sus actitudes nos muestra en el Evangelio que es necesario respetar al prójimo. A cada persona la trata con dignidad, le da el puesto que se merece como hijo de Dios. Por ejemplo, en un pasaje después de la multiplicación de los panes y los peces, dice el texto sagrado que apremió a sus discípulos a que se fueran adelante mientras él despedía a la gente, es decir, le daba importancia al ser humano, el saludar, el ser cordial, el ser cortés. El tratar a los demás con decencia es parte de humanidad, pero también es un factor importante de cristianismo. Si el verdadero humanismo es el cristianismo, pues con cuánta mayor razón debemos los cristianos comportarnos digna y decentemente. El saludar, el dar las gracias, el tener un trato verbal respetuoso, el evitar toda conversación insulsa, vacía, que ofenda, el evitar al máximo o en su totalidad las vulgaridades, las palabras soeces, hacen que nosotros digamos mucho de la fe que profesamos, porque es que Dios es un Dios de misericordia, pero también es el Dios bello, el Dios de la belleza, que se manifiesta también en las actitudes de nosotros sus hijos. En un mundo que ha ido perdiendo triste y progresivamente ese principio bellísimo de la urbanidad, nosotros los cristianos tenemos que dar un paso adelante para recuperar tantos valores humanos, cívicos, de comportamiento, de respeto por los otros. Cuando hay tanta vulgaridad en el hablar, excusen la expresión, tanta morbosidad incluso en la música, que incita muchas veces a cosas vulgares. ¿Qué decir desde el Evangelio? Que nosotros los cristianos y las personas de buena voluntad no estamos para ello y que todos estamos invitados a construir comunidad también desde un comportamiento noble, justo, respetuoso, amable. La amabilidad abre puertas. Ese es un principio que debe acompañarnos siempre. Y la regla de oro, la síntesis de todo, nos la da Jesús en el Evangelio. Traten a los demás como quieren que los traten. Y no hagan a los demás lo que no quisieran que les hicieran a ustedes. Qué bonito y qué noble, qué saludable recuperar este principio tan perdido hoy de la urbanidad, entendiendo la urbanidad como el conjunto de normas que nos ayudan a comportarnos y a conducirnos en la sociedad, en la familia, en la escuela, de la mejor manera, haciendo nuestra vida mucho más agradable. Feliz día para todos. Estás escuchando Somos Familia de Dios, el magazine de la Pastoral Familiar de Sevilla. El tema de hoy es indispensable tenerlo en cuenta a la hora de comunicarse con los demás, es decir, en la relación con nuestro prójimo. La urbanidad, que sencillamente consiste en aprender a respetar a los demás para poder convivir con armonía. Es muy importante comportarse de forma correcta ante cualquier persona o situación que se presente. Además, un buen comportamiento nos va a ayudar a sentirnos a gusto entre las personas. Bueno, para empezar de lleno con este tema, hablemos de este término, urbanidad. Analú. El término urbanidad es equivalente a buena educación, civismo, cortesía, forma digamos cordial de actuar, adquirida en el trato amable de la gente. El estilo de vida predominantemente urbano delimita el entorno social en el que viven las personas, por esto se habla de urbanidad.
y se establece una relación de convivencia en la que es muy bueno tocar el bien común, ya que el bienestar de la sociedad también se refleja en el individual. Poner en práctica los buenos modales y la cortesía con gestos de respeto hacia los demás es sumamente necesario, porque los gestos de urbanidad hacen que la vida en sociedad sea agradable. Con la práctica de la urbanidad dejamos de pensar únicamente en sí mismo, o sea, se deja de lado el egoísmo y se empieza a reflexionar sobre el valor del nosotros. Una característica propia de los seres humanos es la vida en sociedad. Siempre estamos en directa interacción con los demás. Por supuesto que tenemos momentos de privacidad, pero gran parte de nuestra vida estamos compartiendo porque precisamente la convivencia implica compartir mi vida con la de los otros. Aunque comúnmente se habla de convivencia a la vida en común que lleva una pareja, realmente el término convivir se refiere a la vida en común que toda persona lleva con una o varias personas en sus distintos ambientes. Y para la convivencia social es esencial la educación en los buenos modales. Por ejemplo, un gesto de cortesía y de buenos modales en la conversación con otra persona es no interrumpirla constantemente, sino esperar a que termine para tomar la palabra. Los buenos modales son esenciales en todas las situaciones. En una entrevista de trabajo, por ejemplo, es un gesto de buenos modales esperar a que se nos indique que nos podemos sentar. Del mismo modo, un gesto de buenos modales es apagar el teléfono móvil en lugares en los que no es apropiado que suene. Al asistir a una ceremonia religiosa en el templo, en un concierto, obra de teatro, en el cine, una cita médica, por mencionar solamente algunos. Y en la mesa, que es un espacio tan concurrente y uno de los altares del hogar, un gesto de buenos modales es no comenzar a comer hasta que todos estén sentados y tengan su plato preparado. En lo social, cuando una persona acude a visitar a otra, puede optar por llevar algún detalle a modo de gratitud y de cortesía hacia el anfitrión. En cuanto a la diferencia de edades, también existen hábitos que muestran el respeto. Por ejemplo, una persona joven debe ceder su asiento de autobús a una persona mayor. La urbanidad abarca muchos gestos de buen comportamiento, pero el mejor momento para adquirir los buenos modales es la niñez, a través de lo que transmiten los padres, los educadores y el entorno en general. Y definitivamente el método más efectivo para transmitir buenos modales es el ejemplo. Claro que para ello debemos instruirnos. El tema de hoy nos remite al Manual de Urbanidad y Buenas Maneras, generalmente conocido como Manual de Carreño, que fue publicado en 1853 por el venezolano Manuel Antonio Carreño, en el que daba normas de comportamiento adecuado para todas las ocasiones y lugares cotidianos. En los primeros capítulos trata de los deberes para con Dios, la sociedad, la patria, los semejantes y con nosotros mismos. Luego, en una segunda parte, se refiere específicamente a la urbanidad. Allí define normas de comportamiento respecto del aseo personal, de la habitación, en fin, las normas al interior de la casa y fuera de ella. También habla de las normas a seguir en las conversaciones, las visitas, etc. Prácticamente contempla todas las situaciones que nos pueden ocurrir y todos los lugares que cotidiana o eventualmente podemos frecuentar. ¿Sabías que en la Pastoral Familiar de Sevilla puedes solicitar consejería espiritual, orientación en métodos de planificación familiar natural, preparación para el sacramento del matrimonio, catequesis para mayores de 21 años en los sacramentos de iniciación cristiana, crecimiento espiritual para niños entre 6 y 12 años, apoyo profesional a parejas y padres de familia? Visítenos en la Escuela de las Marianitas lunes, miércoles y viernes de 2:30 a 5 de la tarde y sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía, o comuníquese con nosotros a través del 317-500-0300 o al correo electrónico pastoralfamiliarcentrosevilla@gmail.com. Un buen ciudadano tiene derechos, un buen ciudadano tiene deberes, un buen ciudadano respeta las normas y las promueve. Un buen ciudadano tiene derechos, un buen ciudadano tiene deberes, un buen ciudadano respeta las normas y las promueve. Si veo a mi vecino lo voy a saludar, si necesita ayuda se la puedo yo brindar. Si veo a mi vecino lo voy a saludar, si necesita ayuda se la puedo yo brindar. Un buen ciudadano tiene derecho.
la vereda si soy un peatón. Cruzo en las esquinas mirando con mucha atención. Un buen ciudadano tiene derechos. Un buen ciudadano tiene deberes. Un buen ciudadano respeta las normas y las promueve. Un buen ciudadano tiene derechos. Un buen ciudadano tiene deberes. Un buen ciudadano respeta las normas y las promueve. En sana convivencia nos tenemos que respetar los unos a los otros en la diversidad. En sana convivencia nos tenemos que respetar los unos a los otros en la diversidad. Un buen ciudadano Tiene derechos. Un buen ciudadano Tiene deberes. Un buen ciudadano respeta las normas Y las promueve. Un buen ciudadano Tiene derechos. Un buen ciudadano Tiene deberes. Un buen ciudadano respeta las normas Y las promueve. Un buen ciudadano Tiene derechos. Un buen ciudadano Tiene deberes. Un buen ciudadano respeta las normas Y las promueve. Un buen ciudadano Tiene derechos. Un buen ciudadano Tiene deberes. Un buen ciudadano respeta las normas Y las promueve. Y las promueve. Y las promueve. Píldoras de fe. No rechaces, hijo mío, la corrección del Señor. No te disgustes por sus represiones, porque el Señor corrige a quien Él ama, como un padre corrige a su hijo favorito. Proverbios 3, 11 al 12. Píldoras de fe. Pastoral Familiar de Sevilla. Momentos Kairos en Somos Familia de Dios. Tras recibir en audiencia el pasado 13 de octubre al prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos, el cardenal Marcello Semeraro, el Papa Francisco declaró satisfechos los requisitos exigidos para la beatificación de la religiosa María Berenice Duque, nacida en Salamina, Caldas, el 14 de agosto de 1898, y de nombre secular Ana Julia Duque. Fue una religiosa, teóloga, católica y fundadora de la Congregación de las Hermanitas de la Anunciación, de los Misioneros de la Anunciación y de las Franciscanas Misioneras de Jesús y María. Se inició en el servicio a los pobres en el barrio Guayaquil de Medellín, con un pequeño grupo de 12 jóvenes piadosas y deseosas de consagrarse a Dios en la vida religiosa, pero que eran impedidas por su condición económica y social. Funda la rama misionera de las Hermanitas de la Anunciación el 15 de agosto de 1957. Consagradas al servicio de las familias, niños y jóvenes, especialmente de la etnia afro, para llegar a esos lugares a los que nadie quería llegar. El 8 de diciembre de 1965 funda el Instituto Domus Dei, conocido como Instituto Religioso Clerical Misioneros de la Anunciación, en el que sacerdotes y hermanos consagrados al servicio de los que sufren la marginación social muestran el rostro misericordioso de Dios. La hermana Berenice muere en Medellín el 25 de julio de 1993. El milagro obtenido por intercesión de la sierva María Berenice Duque, reconocido por la postulación de la causa tras ser examinado por la congregación, ha sido la curación de un hombre con una enfermedad grave y progresiva y con limitación motora. La curación milagrosa se produjo el 12 de abril de 2004 en Medellín. El hombre, de nombre Sebastián Vázquez Sierra, nacido en 1987, tenía problemas de salud desde pequeño. A sus 7 años comenzó a presentar desequilibrios físicos, náuseas, cansancio y dolor muscular que lo llevaron a consultar médicos y someterse a tratamientos durante mucho tiempo. Debido a la falta de mejoría, el joven comenzó a rezar a la Madre María Berenice Duque por sugerencia de una religiosa de las Hermanitas de la Anunciación, quien le regaló una medalla de la Madre María Berenice y una estampa con la oración. El 12 de abril de 2004, cuando se encontraba rezando a la Venerable, sintió una fuerte y repentina sensación de frío en todo el cuerpo. De forma espontánea, se levantó de su silla de ruedas y, a pesar de que los médicos habían certificado su inmovilidad, comenzó a mejorar rápidamente. Poco a poco, pero de forma constante, fue capaz de volver a caminar, de alimentarse por sí mismo, hasta que logró recuperar su vida cotidiana. Finalmente, los médicos que antes habían definido su caso como incurable certificaron que el paciente
paciente había curado de su dolencia, que era autosuficiente y que podía llevar una vida normal. Siguiendo la opinión favorable de las diversas comisiones, el Papa Francisco procedió al reconocimiento de las virtudes heroicas de la Madre María Berenice el 12 de febrero de 2019, otorgándole así el título de venerable. Y como se mencionó antes, el pasado 13 de octubre se le concede el título de beata, pero hasta ahora aún no se ha informado la fecha de la ceremonia de su consagración. Momentos Kairos en Somos Familia de Dios. Estás escuchando Somos Familia de Dios, el magazine de la Pastoral Familiar de Sevilla. Ustedes describieron hace unos momentos un manual redactado en el siglo XIX, pero suena actual. Y perdón por la comparación, pero siento que así como la Sagrada Biblia, este manual parece estar escrito y redactado, valga la redundancia, como para practicarlo en todos los tiempos. Claro, Martín. Obviamente parece válido pensar que el manual de Carreño está fuera de contexto porque fue escrito en un tiempo muy diferente al actual, en el que las personas tenían una vida más tranquila y por lo tanto disponían de más tiempo para ocuparse de estas cosas. Y viéndolo así, hoy día hablar de comportamiento acorde con la urbanidad puede parecer anacrónico o, como solemos decir, out. Pues lo normal actualmente es vivir con prisa, sin detenernos a considerar si con nuestros afanes podemos molestar o no a otros, lo que no debe ser así. La urbanidad siempre debe estar presente, de moda, estar in. La diferencia es que esa urbanidad rígida, exigente y quizá cartonada del pasado no tiene cabida en el mundo actual. Pero es innegable que los buenos modales nunca están de más y no riñen con ningún estilo de vida. Si recibimos ejemplo de buen comportamiento desde la niñez, siempre lo practicaremos automáticamente y sin esfuerzo. El adagio popular dice, lo cortés no quita lo valiente, pues también apliquemos que la prisa no quite la cortesía. Actualmente, más que de reglas de comportamiento, hablamos de valores. Este es un concepto aceptado tanto por psicólogos como por sociólogos y estrategas planificadores, ya que lo que se pretende es no imponer u ordenar, como se sugiere en los manuales de urbanidad y que hoy día puede sonar muy fuerte o altisonante. Más bien se opta por recomendar y más que todo formular una serie de valores que debemos tener en cuenta y practicar para que la convivencia sea más llevadera para todos. Viéndolo bien es lo mismo, pero con un ropaje diferente que hace la urbanidad aceptable para los estándares actuales. Pero sea como quiera que le llamemos, comportamientos adecuados, valores, cortesía, los buenos modales siempre serán esenciales en nuestra vida. Como dijimos antes, el ser humano es un ser social y como tal debe acomodar su comportamiento al de los demás. Donde quiera que fueres, haz lo que vieres, nos dice otro sabio refrán. Y este nos quiere decir que siempre debemos amoldarnos a los otros para hacer la convivencia más fructífera para todos. Hemos hablado hasta ahora de la urbanidad como comportamiento entre personas. Pero, ¿qué pasa cuando nuestro comportamiento afecta no solo a una o a unas pocas personas y pasa a afectar a todo un conglomerado? Aquí entonces tenemos que hablar del civismo. Este se define como el comportamiento de la persona que cumple con sus deberes de ciudadano, respeta las leyes y contribuye así al funcionamiento correcto de la sociedad y al bienestar de los demás miembros de la misma. Es decir, aquí llevamos el concepto de urbanidad al plano social y legal. Cuando una persona tiene malos modales, generalmente solo obtiene el rechazo de aquellos que se sienten ofendidos por su comportamiento. Pero cuando alguien se comporta mal cívicamente, puede acarrearse multas y sanciones. El actual Código de Policía, promulgado por la Ley 1801 de 2016 y que para sus efectos entiende por convivencia la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas con los bienes y con el ambiente, contempla, por ejemplo, multas para quienes no recojan las excretas de sus mascotas o saquen las basuras en días que no son de recolección en su área de residencia. También nos dice que es deber de todas las personas en el territorio nacional comportarnos de manera favorable a la convivencia, evitando comportamientos contrarios al buen convivir y regular nuestro comportamiento a fin de respetar a las demás personas. Si cada persona logramos entender y aplicar esto, es decir, interiorizarlo, seguramente la convivencia será armoniosa y nos evitaremos incomodidades o afectar el bolsillo a causa de las multas. Y recordemos que el comportamiento cristocéntrico me exige revisarme yo, antes que reparar las acciones o negligencias de los otros.
Si te perdiste algún detalle de nuestro programa de hoy, síguenos en YouTube, Pastoral Familiar Centro Sevilla. Píldoras de Fe. Des en cuenta que el Señor su Dios los ha corregido del mismo modo que un padre corrige a su hijo. Deuteronomio capítulo 8, versículo 5. Píldoras de Fe, Pastoral Familiar de Sevilla. Al pedir algo prestado, se dice por favor, y cuando lo devuelves dices gracias. Mirando a los ojos, no olvides sonreír, son los buenos modales para compartir. Si es en la mañana, se dice buenos días, en la tarde buenas tardes y en la noche buenas noches. Al irte un hasta luego o adiós para partir, son los buenos modales para convivir. Buenos modales para vivir feliz, con todas las personas debemos convivir. Buenos modales para vivir feliz, si los tienes presente todos van a sonreír. Entrando a casa ajena se dice con permiso, te limpian los zapatos para no ensuciar el piso. Compórtate juicioso y siempre respetuoso, son los buenos modales para convivir. Buenos modales para vivir feliz, con todas las personas debemos convivir. Buenos modales para vivir feliz, si los tienes presente todos van a sonreír. Escucha tú la palabra de Dios. En Somos Familia de Dios, Palabra del Señor. Escucha tú la palabra de Dios. Feliz y bendecido domingo, domingo 30 del tiempo ordinario. Tomando el Evangelio de Marcos en el capítulo 10, versículos del 46 al 52. Marcos nos deja ver la misión que Cristo trae para sanar, para liberar, para fortalecer, para consolar. Y en esta oportunidad entra en la ciudad de Jericó, ciudad amurallada, y se encuentra un ciego, hijo de Timeo, un ciego mendigo que está al borde del camino. Marcos quiere enseñarnos cómo Jesús viene por todos, especialmente por los excluidos, por los que no tienen voz ni voto. Entonces este Bartimeo aclama a Cristo gritando: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. San Agustín dice de esta expresión que es la oración del corazón, y Jesús se detiene ante esta exclamación insistente. Ahí está el secreto de nuestra fortaleza espiritual, la oración persistente, la oración del corazón. Jesús, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Jesús, Hijo de Dios, Hijo de David, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Para vivir en familia, para vivir en pareja, para vivir en relación con los otros. ¿Cómo estamos observando? ¿Cómo nos estamos relacionando? ¿Cómo nos estamos comportando con los excluidos, con los últimos de nuestra familia? Seguramente en este tiempo te has alejado de muchas personas en tu familia, en tu trabajo. Piensa en ellos y que sea la oportunidad para que desde la oración del corazón podamos acoger y no ser indiferentes. Señor, ¿a quién podemos ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Escucha tú la palabra de Dios. En Somos Familia de Dios, Palabra del Señor. Escucha tú la palabra de Dios. Estás escuchando Somos Familia de Dios, el magazine de la Pastoral Familiar de Sevilla. Las normas de comportamiento son formas de expresarnos, de comunicarnos con los demás. Y no tiene que estar necesariamente escritas en un libro, porque los modales y las buenas costumbres de una persona son aprendidas en casa, con la familia y después en la escuela. Sí, ya en un programa anterior hablábamos de la importancia de la conciencia en la educación de los hijos. Allí quedó claro cómo es que debemos actuar siempre, desde el amor. Ahora, y ante el tema que estamos tratando, esto es muy importante,
pues estamos en un mundo donde la falta de fe y amor son cada vez más notables, llevando a la sociedad a una confusión de valores, y es acá donde el núcleo familiar adquiere más fuerza. Así es, pues debemos volver a los principios éticos universales que sirvan de base en la educación, que ayuden a fomentar la sana convivencia, la paz, primeramente en la familia y después con los demás miembros de la sociedad. Con el cambio en la sociedad se han perdido ciertas costumbres y modales que ayudaban a mantener la armonía entre la gente, y es urgente preocuparnos por recuperar estos modales. Nos lo decía el padre Rodrigo, desde actitudes sencillas, decir gracias, pedir el favor, saludar, despedirse, interesarse por el bienestar de los demás. Como sabemos, los padres son los primeros responsables de la educación de los hijos. Al crear el hogar se adquiere esta responsabilidad. Por lo tanto, un hogar tendrá como normas entre todos sus miembros el perdón sincero y amoroso ante los errores, el respeto en el trato entre todos, la fidelidad y el servicio desinteresado a los demás miembros del hogar. En el plano familiar, más que hablar de buenos modales, creo que debemos hablar de cooperación. Si compartimos las tareas diarias, si colaboramos en el desarrollo de todas las actividades de cada día, la vida será más amena para todos. Además, si a esto le añadimos amabilidad en el trato, no solo estaremos contribuyendo a mejorar la calidad de vida en casa, sino que estaremos estrechando los lazos de afecto. El ejemplo. Esta es la actitud clave cuando se trata de promover la urbanidad desde la casa. Será necesario el esfuerzo constante y asiduo por dar el buen ejemplo constantemente. Pero ¿cómo pueden los padres educar a los hijos en algunas virtudes que no tienen o no practican ellos? La familia es un camino que se recorre juntos, entonces no es necesario ser perfecto. Muchas veces los hijos aprenden al ver que sus padres y demás familiares también se esfuerzan en practicar cierta virtud porque el ejemplo de esfuerzo impulsa. Asimismo, al reconocer ante los hijos los propios errores, un padre de familia se hace más apto para guiarlos y corregirlos. Por esto es importante enseñar a los niños desde pequeños a realizar estas acciones para que al crecer no se le hagan tediosas. Y no sobra decir que si en el hogar siempre hay trato amable, siempre habrá cordialidad, sinceridad y sobre todo amor y alegría en cada uno. En ocasiones cumplir con las normas del hogar no resulta del todo agradable, pero es deber de los padres hacer estas actividades asignando responsabilidades a sus hijos, siempre guiándolos a la obediencia, a cumplir sus labores con amor y enseñándoles el cumplimiento de las normas, para que desde el hogar comprendan la importancia de las reglas y aprendan a respetarlas en cualquier lugar que se encuentren. Con esta educación lo más probable es que siempre estén del lado de la sociedad que conserva los buenos modales, y todo empieza en primer lugar cuando cada uno mantenga sus cosas en orden, arregle su cama al levantarse, recoja la ropa sucia, lave su loza. Esto genera disciplina y de paso ayuda a que la carga de trabajo de quien se encarga del aseo sea más llevadera. La disciplina de tender la cama, que podría verse como algo insignificante, juega un papel sumamente importante, iniciando porque conduce a otros buenos hábitos. Y permítame compartirles una frase del almirante de la Marina de los Estados Unidos, William McCraver. Él dice: si quieres cambiar el mundo, comienza por tender tu cama todos los días. Si haces tu cama todas las mañanas, habrás cumplido tu primera tarea del día. Te dará una pequeña sensación de orgullo y te animará a hacer otras tareas. Si hacemos que los buenos modales y el buen comportamiento se conviertan en costumbres habituales del diario vivir, podemos estar seguros que esas acciones se convertirán en el sello que identifique a la familia. Y así, cuando los hijos crezcan y empiecen a asistir a la escuela y más tarde en su vida profesional, seguirán actuando como aprendieron en su primera infancia, dejando a su paso una huella que otros querrán seguir. Recordemos que la palabra de Dios nos dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 21: pues para esto habéis sido llamados, ya que también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus huellas. En una sociedad que cada día se aleja más de la fe y del amor y que busca ejemplos que seguir, el único modelo y ejemplo para las familias cristianas debe ser Jesucristo. Pidámosle a Dios que nos dé un corazón humilde, que siempre esté dispuesto al servicio, a la obediencia y a la caridad, para que así podamos ir construyendo una sociedad que conserve los valores y en la que nos respetemos unos a otros. Estás escuchando Somos Familia de Dios, el magazine de la Pastoral Familiar de Sevilla. Vive en Somos Familia de Dios.
una realidad humana que no todas las personas nos agradamos. Sin embargo, en nuestro crecimiento espiritual esto debe cambiar y es un deber orar por quienes no nos caen bien o nos hemos sentido ofendidos de parte de ellos. Para caminar a ese cambio y hacerlo con la alegría del amor, te compartimos 4 razones para que te animes a rezar por ellos. Primero, estaremos cumpliendo el mandamiento de amar como Jesús, sin méritos ni condiciones. Segundo, sanamos nuestro corazón, porque Él no está hecho para detestar. Tercero, cuando oramos por alguien, aprendemos a verlo como hermano. Y cuarto, lo ponemos en manos de Dios. Él es el único que puede cambiar su corazón. Vive en Somos Familia de Dios. Con amor, para convivir en paz es importante que un buen trato siempre me lo puedan dar y con gestos y palabras cariñosas esta vida yo la voy a disfrutar. El buen trato se aprende en ambientes bien tratantes imitando las acciones de adultos y de infantes. El buen trato se aprende en ambientes bien tratantes imitando las acciones de adultos y de infantes. Fomentar. Para convivir en paz es importante que un buen trato siempre me lo puedan dar y con gestos y palabras cariñosas esta vida yo la voy a disfrutar. Para convivir en paz es importante que un buen trato siempre me lo puedan dar y con gestos y palabras cariñosas esta vida yo la voy a disfrutar. Esta vida yo la voy a disfrutar. Esta vida yo la voy a disfrutar. Píldoras de fe. Cumplan pues los mandamientos del Señor su Dios y honrenlo y sigan las enseñanzas que Él les ha dado. Deuteronomio capítulo 8, versículo 6. Píldoras de fe. Pastoral Familiar de Sevilla. ¿Sabías que en la Pastoral Familiar de Sevilla puedes solicitar consejería espiritual, orientación en métodos de planificación familiar natural, preparación para el sacramento del matrimonio, catequesis para mayores de 21 años en los sacramentos de iniciación cristiana, crecimiento espiritual para niños entre 6 y 12 años, apoyo profesional a parejas y padres de familia? Visítenos en la Escuela de las Marianitas lunes, miércoles y viernes de 2:30 a 5 de la tarde y sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía, o comuníquese con nosotros a través del 317-500-0300 o al correo electrónico pastoralfamiliarcentrosevilla@gmail.com. Ya hemos recorrido los buenos hábitos, los valores, el buen comportamiento, pero esto no pertenece únicamente a los relacionamientos humanos y en nuestra vida con la sociedad. Definitivamente va íntimamente ligado a lo que como buenos cristianos debemos de cuidar: nuestra espiritualidad.
Y para esto, la hermana Rosa Sendy Campomango nos comparte sus reflexiones y sus enseñanzas, hablándonos de la urbanidad cristiana. Gracias, hermana. Es verdad, si en el plano meramente humano se habla de pautas de comportamiento, de urbanidad, de normas sociales, también en la urbanidad cristiana podemos hablar de esas pautas de comportamiento desde algunos documentos de la Iglesia Católica, las mismas Sagradas Escrituras y sobre todo la reciente encíclica del Papa Francisco sobre la fraternidad y la amistad social, Fratelli Tutti. Se pueden ver claramente pautas de comportamiento social que permiten pensar, sentir, reconocer al hermano y amarlo con amor universal. Siguiendo también a San Pablo, experto en formar comunidades cristianas, entresacamos algunos comportamientos que permiten el crecimiento de todos como son: el amor sincero, la búsqueda del bien, la fraternidad, la agilidad en el servicio, la alegría, la esperanza, la paciencia en el sufrimiento, la perseverancia en la oración, la práctica de la caridad, la hospitalidad y la solidaridad, ser portadores de bendición y la armonía, la humildad y la unidad. Leamos literalmente la carta de San Pablo a los Romanos en el capítulo 12, versículos 17 al 18. No paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Todos estos comportamientos no solo son con los hermanos, sino incluso con los que no comparten nuestro pensar y nuestro sentir. Ya en labios del Papa Francisco podemos encontrar expresiones como cultura del encuentro. Hablar de cultura del encuentro significa que como pueblo nos apasiona intentar encontrarnos, buscar puntos de contacto, tender puentes, proyectar algo que incluya a todos. Amistad social. Reconocer a cada ser humano como un hermano o una hermana y buscar una amistad social, ir más allá del grupo de amigos, encontrarse con los más pobres y vulnerables, salir a las periferias, huir de la enemistad social que solo destruye. Diálogo social. Acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto, todo esto se resume en el verbo dialogar. El diálogo es el camino para mirar la realidad de una manera nueva, para vivir con pasión los desafíos de la construcción del bien común. Arquitectos del diálogo, arquitectos de amistad, valientes y apasionados, hombres y mujeres que se tiendan la mano sin espacios para la enemistad y la guerra. Solo es posible si nos sentimos hermanos, hijos de un mismo Padre. La pandemia nos ha traído grandes lecciones. Somos vulnerables. Ha impulsado la cultura del cuidado, el valor de los seres queridos, la añoranza por el encuentro. La paz social. Lo que vale es generar procesos de encuentro, procesos que construyan un pueblo que sabe recoger las diferencias. Armemos a nuestros hijos con las armas del diálogo. Enseñémosles la buena batalla del encuentro. Amor social. El amor social es una fuerza capaz de suscitar vías nuevas para afrontar los problemas del mundo de hoy y para renovar profundamente desde su interior las estructuras organizacionales y sociales. Cabe anotar también dentro de estos comportamientos que aparece una moral católica. ¿Qué es la moral católica? Un conjunto de normas que enseñan al hombre cómo debe comportarse para vivir según Dios y así realizarse a sí mismo y alcanzar después la vida eterna. Nótese que la moral no alude solo a comportamientos pecaminosos, sino que apunta a lo verdaderamente importante: vivir, crecer y perseverar hasta el final en la gracia de Dios, observando los mandamientos y evitando el pecado, sobre todo el pecado mortal,
para merecer la felicidad eterna. Podríamos preguntarnos entonces, ¿es difícil practicar la moral católica? La moral católica es exigente y comprometida, porque nos propone un ideal altísimo, vivir como hijos de Dios. Pero somos ayudados en nuestro camino por los ejemplos de nuestro Señor Jesucristo, de la Virgen María y de los santos, y sobre todo por la gracia del Espíritu Santo que nos dan los sacramentos y el ser perseverantes en la oración. En lo más profundo de su conciencia, el hombre descubrió una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y hacer el bien y evitar el mal. El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. El tema de la conciencia moral es muy amplio y apasionante. Puede ser tema para próximos programas. Asimismo, en la moralidad de los actos juega un papel muy importante la libertad como don y tarea, que permite elegir entre dos bienes, el mayor y siempre el mejor. De allí cobra importancia la relación del cristiano con Dios, el cual fue creado para alabar a su Creador, rendirle reverencia y servirlo en los hermanos, siguiendo el ejemplo de Jesús, que nos enseñó cómo comunicarnos con el Padre. Toda su vida fue una continua búsqueda de su voluntad. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Nuevamente, recordemos que el ser humano es creado para alabar a Dios y servir a su Señor. De Dios venimos y a Dios volvemos. Las demás cosas fueron creadas para el hombre, para que las utilice en llegar a este fin. De ahí que como San Pablo, llegamos a la plenitud de la relación profunda con Dios como hijos, cuando Él sea lo primero y el primero en nuestra vida. Por eso vale la pena preguntarnos, ¿para qué vivo? ¿Cuál es mi sentido de vida? ¿Busco en las cosas libertad interior? Toda persona que acepte a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida debe inmediatamente formar parte del cuerpo místico que es la Iglesia, para luego llegar a ser un miembro en plena comunión. La palabra de Dios enseña con claridad que todo cristiano tiene deberes y disciplinas para la unidad de la Iglesia, responsabilidades hacia Dios y hacia sí mismo. Si el cristiano es una nueva criatura, lo primero que debe hacer es buscar la manera de crecer en el Señor. Uno de los principales deberes del creyente es compartir con los otros la bendición de la salvación que le ha sido dada, es decir, participa en la obra de evangelización. Recordemos que estamos en el mes misionero y que todo acto, por sencillo que sea, contribuye a la misión. Los cristianos deben consagrar al Señor el día domingo para la adoración a Dios, el estudio de la palabra y el servicio a la Iglesia. También el reino de Dios está presente entre nosotros y las relaciones con los cristianos, con los otros hermanos, deben ser unas relaciones de calidad. Siendo hijos de Dios, somos hermanos con los demás, hijos del mismo Padre, llamados a construir comunidad, en respeto profundo por la dignidad de todos y cada uno, con un compromiso mutuo hacia la belleza de la creación del Padre. Aprovechemos fraternalmente todos los beneficios de ser hijos, de ser iglesia. Tratando este principio. Traten en todo a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque en esto consiste la ley y los profetas. Este llamado es universal, tiende a abarcar a todos, solo por su condición humana, porque el Altísimo, el Padre Celestial, hace salir el sol sobre malos y buenos. Como consecuencia se reclaman: sean misericordiosos, así como el Padre de ustedes es misericordioso.
El reino de Dios es un camino de crecimiento que se moviliza por medio de la colaboración personal y la responsabilidad social, teniendo como horizonte el servicio a todos. Quien vive orientado hacia el reino impulsará al otro para que pueda construir un modo de estar en el mundo, realmente humano y con posibilidad de futuro para todos. La altura espiritual de una vida humana está marcada por el amor, que es el criterio para la decisión definitiva sobre la valoración positiva o negativa de una vida humana. Todos los creyentes necesitamos reconocer esto. Lo primero es el amor. Lo que nunca debe estar en riesgo es el amor. El mayor peligro es no amar. Hoy, cuando no suele haber ni tiempo ni energías disponibles para detenerse a tratar bien a los demás, a decir permiso, perdón, gracias, pero de vez en cuando aparece el milagro de una persona amable que deja a un lado sus ansiedades y urgencias para prestar atención, para regalar una sonrisa, para decir una palabra que estimule, para posibilitar un espacio de escucha en medio de tanta indiferencia. Este esfuerzo vivido cada día es capaz de crear esa convivencia sana que vence las incomprensiones y previene los conflictos. Que seamos cristianos de encuentro, que seamos cristianos que en el solo saludo podamos comunicar a Dios. Por eso los invito, al terminar esta reflexión, nos dirijamos a nuestro Padre para pedir el amor universal. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. ¿Sabías que en la Pastoral Familiar de Sevilla puedes solicitar consejería espiritual, orientación en métodos de planificación familiar natural, preparación para el sacramento del matrimonio, catequesis para mayores de 21 años en los sacramentos de iniciación cristiana, crecimiento espiritual para niños entre 6 y 12 años, apoyo profesional a parejas y padres de familia? Visítenos en la Escuela de las Marianitas lunes, miércoles y viernes de 2:30 a 5 de la tarde y sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía, o comuníquese con nosotros a través del 317-500-0300 o al correo electrónico pastoralfamiliarcentrosevilla@gmail.com. Si quieres ser, perdona que te lo diga, líbrate del exceso de poseer, que tanto nos llena de pies a cabeza y no nos deja espacio para crecer, para vivir, caminando, recorriendo los senderos de la vida. Es mejor compartir para que otros también puedan vivir, caminando, recorriendo los senderos de la vida. Es mejor compartir para que otros también puedan vivir. Si quieres ser, perdona que te lo diga, líbrate del exceso de poseer, que tanto nos llena de pies a cabeza y no nos deja espacio para crecer, para vivir. Lanza un puente que te mueva, que te lleve
acortando las distancias y poderte acariciar. Si son botas invasoras, no van a cruzar por él. Pies descalzos con la historia, la primavera entrará. Caminando, recorriendo los senderos de la vida, es mejor compartir para que otros también puedan vivir. Caminando, recorriendo los senderos de la vida, es mejor compartir para que otros también puedan vivir. Estás escuchando Somos Familia de Dios, el magazine de la Pastoral Familiar de Sevilla. Hemos llegado al final de Somos Familia de Dios, un espacio radial que se está transmitiendo todos los viernes a las 12 del mediodía por Radio Sevilla de Caracol Radio 1530 AM. En este programa transmitimos mensajes y experiencias y enseñanzas de fe y de razón. Agradecimientos a la diócesis de Buga, que su apoyo nos ayudan para poder evangelizar a través de este medio radial. También es un placer agradecerles a las personas que nos ayudan con su aporte económico para que este programa salga al aire. Recuerden que se convierten en defensores de la familia y todos somos familia de Dios, todos. Y tenemos una propuesta a las personas que nos dejan los comentarios en el canal de YouTube, por WhatsApp o por nuestro correo. La propuesta es invitar a los oyentes a que propongan temas. ¿Qué temas les gustaría que tratáramos en este magazine? Recuerden que este espacio es para cada uno de ustedes y, lógicamente, sus familias. Además de las redes sociales, también tenemos un número. Es el 317-5300. 317-5000-300. Propongan temas que les inquiete y nosotros nos encargamos de investigar. Tenemos profesionales que nos ayudan y siempre están dispuestos a enseñarnos. Queremos escucharlos a ustedes, que son nuestra razón de hacer este programa. Esperamos sus comentarios. Dios los guarde a todos los que hacen posible este programa. Nos acompañó la hermana Rosa Sendy Campomanco, Ana Lucía Hernández Acevedo, Marta Lucía Bolaños Arecapa, Luis Alberto Ramírez Ramírez, David Castro Rendón. Y en el Control Master, Radio Sevilla de Caracol Radio, Carlos Andrés Díaz Ateortúa. Y les habló Martín Montilla Cano, con mucho cariño, como todos los del equipo de Somos Familia de Dios. Si Dios lo permite, nos encontramos dentro de 8 días. Los dejo en la oración final con nuestro productor, David Castro Rendón. Gracias, David. Felicidades, Dios los guarde y bendiga. Amado Dios, gracias por este día. Por favor, colma nuestros corazones de paz. Eres la luz en nuestro camino. Danos la sabiduría para alcanzar nuestros sueños y solucionar nuestros problemas. Porque te amamos, en ti confiamos y con certeza guardamos. Que la Virgen María nos acompañe durante este fin de semana. Amén. Si te perdiste algún detalle de nuestro programa de hoy, síguenos en YouTube, Pastoral Familiar Centro Sevilla.